¿Qué tal ahí todos? Vamos a iniciar esta nueva sesión de análisis y aprendizaje de inglés de una forma diferente. Vamos a ver como la vez pasada, cómo pensar en inglés un poco y ver frases que uno podría decir en una conversación cotidiana, algo informal o no tan informal, pero muy coloquial. Y uno piensa cómo sería eso en inglés porque podría ser un poco complicado. A veces cuando es más fácil o más coloquial es más difícil el pensar en inglés. Estoy harto que las alarmas suenen aquí sin motivo. Estoy harto que las alarmas se prendan o se enciendan aquí sin ningún motivo. Vamos a escribir eso primero. Ok, aquí está la frase, creo que lo he cambiado un poco porque no me acordaba cómo era. Estoy harto y cansado que las alarmas suenen aquí sin ninguna razón. Creo que cambié todo, pero esa es la idea, sí, una frase cualquiera. ¿Cómo dirían eso en inglés? En inglés esto se diría de la siguiente forma. Vayan pensando, traten de adivinarlo un poco, de deducir. Bueno, aquí dice I'm sick and tired of the alarms that go off here for no reason. Sick and tired es harto y cansado. Sick es también como decir estoy cansado, es lo mismo, casi estoy lo mismo. Y no es estoy enfermo en este caso, ¿no? Sino estoy cansado, estoy harto. Y aquí vemos of the alarms, que las alarmas, o de las alarmas podría ser también, that go off. That go off significa que suenen. No se equivoquen por ahí. Algunos podrían decir no, que debería ser on y no off, pero es así se dice. That go off es que las alarmas suenen, que se prendan, que se enciendan. Bueno, here, aquí, y sin ninguna razón es for no reason, o sea, sin ninguna razón o por ninguna razón. Vamos con otra de este tipo también. Bueno, acá tenemos una un poco más larga y también bastante coloquial. A mí también me pasa eso un montón de veces, incluso cuando no me doy cuenta. Entonces, el momento de traducir, recuerden, los que ya están un poquito intermedio, no hay que pensarlo en cada palabra en el orden exacto, la equivalencia de cada palabra en inglés, sino pensar en el concepto, en la idea y cómo se diría eso en inglés. Entonces, no creo que podríamos empezar con a, traducir la palabra a y después la palabra me. La idea entonces podría ser that happens to me, o sea, eso me pasa a mí, en lugar de empezarlo a traducir así en este orden. Bueno, aquí tenemos la interpretación y dice that happens to me a lot of times too, even when I don't even realize it. Vamos a analizarlo un poco. A mí también me pasa eso, es como that happens to me y también está por aquí, el to es también, está en otro orden todo, porque esta es la interpretación que podríamos darle. Y a lot of times es un montón de veces, ¿no? Entonces, that happens to me a lot of times too. Entonces, el to mejor va aquí, después, o sea, al final de esta parte. Y después, incluso cuando no me doy cuenta. Entonces, incluso es even when I don't even realize it. Y aquí vemos otro even, y este even es como ni siquiera, algo así. Aquí no hemos puesto ni siquiera, pero es más o menos la equivalencia de lo que se quiere decir, la intención aquí. Incluso cuando ni siquiera me doy cuenta, es algo así. Y darse cuenta es realize it. Bueno, entonces ya tienen ahí la interpretación y fíjense en eso, que no siempre va a ser el orden o las palabras van a ser exacto y no todo tiene que ser exactamente literal, sino es la interpretación del concepto, de la idea en general. Y aquí tenemos una frase con tiempos un poquito más complejos. Vamos a ver cómo se dice esto. Al comienzo va a ser sí, va a ser literal porque va a ser la palabra if. Y aquí viene la otra parte difícil o más compleja.
dice aquí, if I had seen you that day, I would have told you. Es la forma como se dice. If I had seen you es si te hubiera visto. El resto está literal también. No hay mucho que explicar ahí. En este caso, no hay muchas otras formas alternativas de interpretar esto. Y aquí vemos otra coloquial también. Vamos a ver. La mamá del amigo de mi hermano. O sea, vamos a complicarnos ahí un poco. La mamá del amigo de mi hermano me había dado varios libros, y ponemos me había para complicarlo aún más. No me dio libros, sino me había dado varios libros que ya tiré o que ya boté. Entonces, ¿cómo decimos esto? Ya lo están pensando seguramente ahí y saben cómo se dice esta frasecita. Ahí probablemente ya saben cómo es esto. La mamá del amigo de mi hermano. Lo hubiera puesto de mi medio hermano para hacerlo más difícil. Vamos a ver cómo decimos esto. Lo voy a escribir primero. Piénsenlo ahora. Y aquí está la solución. Y dice, my brother's friend's mom had given me several books that I threw out. Entonces el orden es al revés casi, o sí, todo es al revés. Porque tenemos hermanos al final y acá está al comienzo. Amigo está en medio y mamá está al revés al final acá. Entonces, y se utiliza este apóstrofe con la S. Y esa es la forma. My brother's friend's mom. Y después vemos este tiempo que es had given me. O sea, me había dado, no me dio. Como dije, no es me dio, sino me había dado. Had given me several books. Y el resto está fácil ya. Entonces, ¿cómo la ven eso? ¿Les gusta? Vamos a hacer una más. Antes no se olviden que tenemos un método en nuestro website inglesrelax.com. Tenemos varios métodos, en realidad tenemos varios ebooks, anotaciones. En inglés es uno, que es el que es un ebook que en realidad tiene como todas las lecciones que hemos visto ahora, así, pero en forma digital, en PDF. Y también tenemos un ebook con audio y frases cotidianas de diferentes niveles de conversación, de diferentes tiempos, en un formato moderno, fácil de leer y aprender. Incluye todos los audios que están en ese libro, y en velocidad normal y audios en velocidad lenta, con el inglés americano de verdad. Y también tenemos otro método que es los 12 tiempos para practicar. Todo eso en nuestro website inglesrelax.com. Y ahora sí, continuamos con esta última frase. Y esta frase dice así: el sillón de mi abuelito lo había hecho su papá. Bueno, tenemos acá, y no hay espacio ahora para la versión en inglés, pero ustedes pueden imaginársela. Vamos, el sillón de mi abuelito lo había hecho su papá. Y ponemos mi abuelito para no decir abuelo, porque suena mejor así. Lo había hecho su papá, o sea, mi bisabuelo, cuando él tenía como 20 años. O sea, cuando mi bisabuelo tenía como 20 años. Entonces, ¿cómo se dice eso? El sillón de mi abuelito. Unas frases muy coloquiales. Vamos a escribirlo mejor por acá, a ver. Vamos a escribir en esta hoja para que no se vea nada. Y no. Vamos a escribirlo por aquí. My grandpa's armchair was made by his father, that is, my great-grandfather, when he was about 20 years old. Y esa es la traducción e interpretación de esta frase tan interesante. Grandpa's armchair es el sillón de mi abuelito. Grandfather sería más como abuelo, ¿no? Esto sería más como algo así como abuelito. O was made es fue hecho, en realidad fue hecho por su papá o por su padre, dice aquí. Esto es más formal, pero aquí hemos escrito lo había hecho. Es la interpretación. No estamos haciendo todo literalmente exacto, sino interpretando la idea. Was made by his father, o sea, fue hecho o lo había hecho su papá. That is, y aquí es como o sea, my great grandfather, mi bisabuelo. Y cuando él tenía como 20 años. Y este es como about. When he was about, aproximadamente, como 20 años.
Y con esto terminamos por hoy. No se olviden de suscribirse y de darle un like. Gracias y chao.